Podríamos decir que el asunto de educar o educarnos o formarnos desde una perspectiva de género es un derecho, ¿no? Desde tu Sí. experiencia, ¿qué nos podrías compartir acerca de esta afirmación de que la educación con perspectiva de género es un derecho? Bueno, yo creo, o sea, me parece que la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Está, digamos, ya normada por una serie de convenciones internacionales y nacionales y demás, que implican la obligación por parte de los estados, ¿no? De incorporar políticas de género, perspectiva de género, etcétera, 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 ¿no? O sea, eso aparece en todos los tratados internacionales, en las leyes, la Ley General de Acceso, ¿no?, a las mujeres a una vida libre de violencia y demás. Y considero que justo el tema de, bajo ese marco jurídico, es importante entonces ir como descendiendo, ¿no?, en, digamos, en todos los aspectos de la sociedad, e ir instituyendo, ¿no?, una serie de prácticas que conlleven, ¿no?, forzosamente la inclusión de la perspectiva de género. Me parece que la educación con una perspectiva de género como un derecho, ¿no?, permite, por un lado, ¿no?, garantizar el acceso a las mujeres a espacios libres de discriminación, de violencia, etcétera, etcétera, ¿no?, lo cual, digamos, está garantizado en las leyes generales, pero por otro lado también garantizar la formación de profesionistas, ¿no?, con dicha perspectiva, y eso me parece como fundamental. Es decir, hoy creo que la perspectiva de género es uno de los hitos más importantes en términos de, ¿no?, de su, perdón, de su, de la, digamos, como de los avances de la humanidad, ¿no? O sea, esta visibilización que han tenido como las mujeres en torno a sus derechos, y su ser como sujeto social. Y entonces me parece que en estos dos ámbitos, tanto en garantizar espacios libres de violencia y de discriminación para las mujeres y comunidades, como garantizar también, ¿no?, a todo profesional de cualquier área, ¿no?, que puede incluir en su formación una de las perspectivas más enriquecedoras y que además, ¿no?, está cruzando toda la vida absolutamente. Yo no sé cómo la mires tú. Y en este sentido, Tania, ¿cómo podría ser posible, pues, construir una educación con perspectiva de género, ¿no? O sea, como en la práctica más cotidiana, frente a un grupo, ¿no?, en un salón de clases, cuando las clases son presenciales o en esta modalidad, ¿cómo podemos construir una educación con perspectiva de género? Yo creo que hay algo muy bonito en la perspectiva de género que tiene que ver, o sea, sobre todo con un proceso de formación permanente y constante, ¿no? O sea, el género es como algo que además como nos cruza en todos los ámbitos de la vida, ¿no?, y está presente en cualquier lugar. Es muy fácil como pensarlo cotidianamente, pero es necesario como un proceso de formación, ¿no? Es decir, los docentes lo que necesitamos en determinado momento es un proceso de formación para comenzar a advertir cuáles son estas cosas que antes aparecían invisibles o normalizadas y que por lo tanto no volteábamos a mirarlas y que de repente se convierten en un objeto de estudio, ¿no? Yo creo que justo todas las investigaciones del feminismo y la perspectiva de género tienen este elemento que es muy bonito, ¿no?, que cuando uno lo empieza a descubrir, empiezas entonces a mirar todo el mundo con perspectiva de género y a desnormalizar y a visibilizar una serie de constructos que antes, ¿no?, aparecían como parte de la vida cotidiana, ahora empiezan como a problematizarlo. Entonces, por un lado creo que es muy importante la formación de los docentes, ¿no?, o sea, docentes, investigadores y demás, porque sí creo que hay que desarrollar como, por un lado, todo un repertorio teórico, ¿no?, de categorías, conceptos, etcétera, etcétera, desde los cuales analizar,
pero por otro también cierta sensibilidad, ¿no? Al tema, o sea, y esto solo se logra estudiando, ¿no? O sea, solo se logra leyendo, construyendo, ¿no? Haciendo ejercicios de deconstrucción, ¿no? Al estilo de Riviano, etcétera, etcétera, como para ir poco a poco, ir advirtiendo todo eso, y eso a su vez va impactando en las prácticas cotidianas que tenemos, ¿no? O sea, yo tengo compañeros docentes que hoy, ante la ola de denuncias en torno al acoso en las universidades, de repente preguntaban, pero bueno, entonces yo me tengo que cuestionar mi práctica docente todo el tiempo, y la respuesta es sí, ¿no? O sea, claro, por supuesto que que tenemos que estar cuestionando nuestra práctica docente todo el tiempo y estar haciendo como un entrevero entre si esta es una práctica de poder desde la cual estoy operando, ¿no? Si esto es parte de la formación, si esto es lo que yo quiero construir en el espacio de las aulas, ¿no? Sean virtuales o sean presenciales, etcétera, etcétera, se tiene que estar haciendo constantemente, y sobre todo, que me parece muy importante en el caso de los docentes, hacer una revisión constante de nuestras prácticas educativas, ¿no? O sea, ahí tiene que haber una cosa en donde si antes que un maestro, ¿no? Hiciera comentarios sexistas dentro del salón de clases se consideraba un chiste, el día de hoy ya no es un chiste, ¿no? O sea, porque sabemos y hay un montón de investigación que eso forma, que eso educa, que eso construye una perspectiva dentro del salón, que eso produce currícula invisible, etcétera, etcétera, y que de alguna u otra forma hay que estarla desmenuzando constantemente, ¿no? Y por otro lado, como que esto le permita, ¿no? A los estudiantes también acceder a una formación, ¿no? En cada una de las materias, que es el tema de la transversalización de la perspectiva de género, en cada una de las materias, en cada una de las carreras, ¿no? Acceder a este otro tipo de conocimiento que está cruzado por esta perspectiva, ¿no? Es decir, mucho de lo que está trabajando hoy la epistemología feminista tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con de velar de alguna forma cuáles son los conocimientos que han estado como ocultos o los que nos faltan como por explorar y por construir, ¿no? Que devenga como de esta perspectiva, ¿no? De género y el feminismo. Y en como en este ejercicio, ¿no? De crítica y autocrítica de nuestras propias prácticas, ¿no? De nuestra práctica docente, ¿qué es como lo más complicado con lo que te has topado? A lo mejor no en tu práctica, porque tienes como un camino recorrido, ¿no? Pero como siguiendo como estos ejemplos de tus compañeros, ¿no? De la UNAM o de estos espacios en donde estás, universidades donde estás trabajando, ¿qué ha sido lo más complejo, lo más complicado o incluso lo más doloroso de hacer este cuestionamiento de nuestra práctica docente y decidir sí o no a la perspectiva de género? Yo creo que son como dos aspectos fundamentales. O sea, uno, sin duda, los casos que tienen que ver con el tema del acoso y el hostigamiento por parte de profesores, ¿no? A estudiantas, que es un tema que he estado acompañando durante un tiempo y que me parece un tema sumamente delicado dentro de las instituciones educativas, ¿no? O sea, y que es muy doloroso, ¿no? O sea, porque ahí hay un ejercicio de poder, ¿no? O sea, el docente tiene un lugar de poder frente al estudiante por el solo hecho de tener un acta que firmar al final del semestre, ¿no? Y no es un poder menor, ¿no? A mí me parece un poder muy, muy grande, sobre todo pensando en un sistema educativo, ¿no? Que nos construye con un imaginario de autoridad muy fuerte y en donde de repente cuando estudiantes de cualquier nivel, ¿no? Pero los que he acompañado yo básicamente son de bachillerato y licenciatura, ¿no? Tienen frente a sí, ¿no? A un sujeto que tiene un poder frente a ellas, sobre todo me ha tocado en el caso de chicas, pero también, ¿no? De varones, frente a ellas un poder prácticamente absoluto, ¿no? O sea, donde se les juega la vida completa. Y que estos docentes hayan, ¿no? Ejercido, ¿no? Un acto deplorable en todo sentido, cualquier incitación sexual, ¿no? O sea, desde frases hasta intentos, ¿no? De abuso ya directamente, ¿no? Tenemos casos por ahí, ¿no?
de intentos de violación o de intentos, ¿no? de agresión sexual, me parece absolutamente terrible, ¿no? Y es un proceso sumamente doloroso, porque lo que marca en el terreno de las subjetividades, ¿no? De las que son víctimas de ello, es brutal, ¿no? Como de repente un estudiante, ¿no? Se le ve como truncada la vida, ¿no? A partir de un evento así. Y la falta de sensibilidad, porque ¿no? Finalmente vivimos en una estructura en donde eso estaba permitido, ¿no? Eso era normalizado, eso era una cosa que podía pasar todo el tiempo y que incluso no se veía mal, incluso hace 20 años uno podía hablar normalmente de, ¿no? de que un maestro andaba con una alumna y no pasaba nada. Bueno, hoy es sumamente grave, ¿no? O sea, porque también la sensibilidad de las chicas va cambiando, ¿no? Y hoy hay algo que ya los cuerpos de las mujeres no permitimos y que tiene que ver como con esto. Y ahí sobre todo hay una dificultad que yo he topado, que es que sobre todo los varones, ¿no? Pero también me ha tocado que en algunas colegas mujeres no logran visibilizar lo grave del episodio, ¿no? O sea, como que de repente tienden a minimizarlo y a decir, ay, bueno, pues no, pues es que no pasó nada, ¿no? Solo fue un comentario, solo fue una cosa que aparece ahí, o bueno, no pasó nada, ¿no? O sea, o ella quería también, ¿no? Y entonces no, lo que no se está visibilizando es justo un problema estructural, ¿no? De quién es el que tiene el poder en esta estructura, y que trabajar esa sensibilidad nos ha costado mucho, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver mucho con poder desarrollar, mucho lo han hecho las chicas, ¿no? Las estudiantes con los scratches y etcétera, etcétera. Uf, dame un segundo porque ya me está mordiendo muy fuerte. Ponle pausa, espera. O sea, que tiene justo como que ver con ese lugar, ¿no? Y que hay mucha reticencia por parte de colegas, hay mucha reticencia por parte de maestros, de maestras, ¿no? De las autoridades, bueno, ni se diga, ¿no? O sea, de poder tomar con la seriedad necesaria estos temas y poder sancionar y sobre todo garantizar que aquellos docentes, ¿no? Que estén incurriendo en faltas tal cual, por un lado tengamos la formación pertinente para que esto o sea, para no poder decir, híjole, no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, y por otro lado, sancionar, ¿no? O sea, con todas las de la ley, ¿no? A quien incurra en actos de estos. Eso me ha parecido como una cosa bien difícil, ¿no? A nosotras, afortunadamente, fue la toma de la facultad, ¿no? Durante casi 3 meses y medio, lo que produjo de verdad una especie de como de terremoto en la sensibilidad, ¿no? O sea, hoy, después del paro, ¿no? De mujeres separatistas que estuvieron parada la facultad durante 3 meses y medio, pese a todo y que se interrumpieron las labores académicas y demás, eso fue lo que permitió también desplazar mucho como la sensibilidad y advertir, ¿no? Tanto a profesores como estudiantes, académicos, administrativos, que había ahí un tema que ya no se podía posponer más y que había que entrar. Entonces, creo que por un lado eso, ¿no? Y también como docente, una serie de prácticas que tienen que ver ya más como con la experiencia personal de ser desvalorizada, ¿no? Porque la opinión viene de una mujer o, ¿no? De debates de repente entre pares, con otros colegas de, bueno, pues es que, ¿no? Como dice fulanito de tal y no fulanita de tal, ¿no? O sea, de repente eso también y obvio en la producción de conocimiento, ¿no? O sea, creo que el feminismo hoy está produciendo un tipo de conocimiento muy ávido, pero también desde otras raíces epistemológicas que de repente no está entrando tan fácil en la academia, ¿no? O sea, y es como desmeritado, como, bueno, esos son estudios, ¿no? Sobre cosas que no son importantes, ¿no? Porque lo importante sigue siendo la razón, el poder, etc. Y esto que comentas también es como fuerte en términos de que no es como una ocurrencia, ¿no? O sea, no es un grupo de mujeres que se les ocurrió que podían hacer esto.
y que finalmente como el resultado de todos estos procesos no solamente va a beneficiar a un grupo de mujeres en específico, sino lo que se busca es la erradicación de la violencia, ¿no? Entonces, creo que hace como mucho sentido en este aspecto, pues, que haya como todo un marco normativo, ¿no? Con convenciones nacionales, internacionales, incluso las leyes que se han estado aprobando, en donde se apuesta por la erradicación de la violencia, ¿no? Y que va más allá de un cuerpo, ¿no? Sino que tiene que ver como con una convivencia social que nos aleje de esas relaciones de poder, que nos aleje de esas relaciones violentas y que entonces haya una posibilidad de construir espacios educativos, tanto en lo presencial como en lo virtual, que se alejen de esas relaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, dime. Sí, sí, no, totalmente. O sea, y pensaba justo, o sea, cómo además la apuesta hoy del feminismo, ¿no? Tiene que ver justo con la transformación de la sociedad, ¿no? O sea, es decir, no se trata solo de mirar a esta sujeta que no le vaya a pasar, sino, o sea, cómo construir sociedades más igualitarias, más equitativas, más justas, ¿no? En donde la mitad de la población pueda ser incluida, pero además también en donde la otra mitad que se ha sentido como siempre privilegiado, ¿no? En torno a este lugar que ocupa en la categoría sexo. O sea, esta otra mitad, ¿no? O sea, los varones también lo que están accediendo mucho como en las reflexiones del feminismo y ahora reflexiones de varones, también se están dando cuenta pues, que este lugar de privilegio, de aparente privilegio, no lo es tanto, ¿no? Y que tiene muchas consecuencias también para los varones este sistema sexogenérico, ¿no? Y que también los está lastimando y que también está produciendo una serie de violencias que probablemente si pudieran elegir no las elegirían, ¿no? O sea, y construirían otras formas, ¿no? De sujeto. Y entonces, para concluir y retomando el inicio, ¿es la educación con perspectiva de género un derecho? Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que es un derecho universal, creo que además es una obligación, ¿no? De todos aquellos más en estos tiempos y creo que tendría que ser como una tarea, ¿no? Docente, académica, de formación constante.